Bienvenidos amigos y amigas de Cine a tu lado. Hoy me complace presentarles aquí a la directora, guionista y editora Nancy Cruz. ¿Cómo estás, Nancy? Hola, Juan Manuel, muchas gracias por invitarme a este espacio y qué padre venir a platicar acá contigo. Muchas Buenas noches. gracias. Primero quiero iniciar agradeciéndote por haber aceptado la invitación. Sé que has estado ocupada últimamente. Bueno, es la vida, por lo que he visto de estas entrevistas, es que la vida de alguien que se dedica al cine es cine 24/7, casi casi. Entonces, por eso es que quiero iniciar con la pregunta, para ti, ¿qué representa el cine? Para mí, bueno, o sea, como a nivel de por qué me gusta el cine o como en mi vida que, En tu vida pues, personal, ajá, en tu vida, ¿qué representa el cine en tu vida? híjole, pues para mí de entrada, o sea, yo muy personalmente, o sea, fue encontrarme con la posibilidad de poder dedicar mi vida a contar historias, ¿no? Como yo en realidad no crecí en un contexto, pues soy de Guadalajara, nadie de mi familia se dedica al arte, o sea, como que el arte y la literatura y como el cine, pues no era algo que estuviera como cerca de mi infancia, pues todos mi familia son contadores y administradores y cosas muy así. Y pues nada, yo la primera vez que fui, me llevaron en una plática como de la preparatoria a la Escuela de Cine de Guadalajara, como en estas pláticas como de, ¿cómo se llama? Como de instrucción vocacional, o sea, que te llevan como a muchas carreras para que veas las carreras que puedes estudiar. Y me llevaron a la carrera de cine de la UDG y me voló la cabeza, pues, o sea, como que de un día para otro dije, no manches, o sea, o sea, alguien puede estudiar esto y alguien se puede dedicar toda su vida a trabajar, o sea, y sí, pues me voló la cabeza. Y sí, como que se abrió para mí la posibilidad de, pues quizás sí puedo dedicarme toda mi vida a contar historias, ¿no? O sea, era una posibilidad obviamente lejanísima, pues, eh, pero como que solo el hecho de decir, como, claro, hay seres humanos que hacen películas, ¿no? Entonces, y la verdad es que solo el simple hecho de que se abriera en mi cabeza esa posibilidad, pues me cambió toda la vida. O sea, pues justo yo me vine a vivir acá a la Ciudad de México, o sea, pues un poco mis papás no están muy de acuerdo en que estudiara cine y pues ya como que después de varios años, o sea, yo estudié comunicación en Guadalajara, en esta cosa también que te dicen los papás de, pues estudia algo bien y ya. Digo, de entrada mis papás lanzaron el grito del aire cuando les dije que quería estudiar cine, obviamente me dijeron que iba a morir de hambre, obviamente me dijeron que iba a acabar tomando fotos en un parque, o sea, me dijeron de todo, ¿verdad? Si estás loca para nada, por nada del mundo, o sea, como, pues sí era una locura total y completa, eh, como decir que yo quería ser directora de cine, ¿no? Y pues también no era su culpa, o sea, ellos no, pues es que sí, si no lo ves a tu alrededor y si no sabes que ese es un modelo de vida y si no sabes que es una manera de conseguir trabajo también, pues obviamente te asustas y piensas mi hijo se está aventando ahí por un precipicio y quién sabe qué va a hacer con su vida. Y pues eso, para mí implicó como la posibilidad de decir, pues esto es lo que quiero y aunque me lo intenté ignorar como mucho tiempo, o sea, como varios años cuando estaba en comunicación, decía, no, pues lo mío es comunicación y estaba aparte muy enfocada en comunicación política, ¿no? Como que todas las materias de política y como de sociología sí me llamaban mucho la atención y llegó un momento en que consideré como dedicarme a la investigación como académica y como que intentaba silenciar esa vocecita, ¿no? Como del cine, el cine, el cine, y como que intentaba no hacerle caso, y pues siento que eventualmente fue más grande que yo, o sea, como que llegó un momento que era imposible ignorarlo, y como, pues eso, como que implicó una cosa también como de aprender a escucharme a mí misma, y como, pues sí, un poco como de aprender a, bueno, pues si tienes la intuición de que te debes de ir a esto, vete, ¿no? A ver qué pasa. Es interesante, ¿no? Como que siempre está esa vocecita en tu cabeza de hazlo, hazlo, y a veces aunque la quieres silenciar, es como de ya, 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 pero sigue y sigue, es como de a ver, ya, te haré caso. Y Ujú. resulta, justamente, iniciando, dijiste, ¿de cómo me gustó o de qué significa? Pues que primero quería saber el qué significa personalmente. Ahora sí, ya centrándonos en tu vida. ¿Cómo crees que inició ese amor? ¿Fue en alguna película? ¿Fuiste al cine? ¿Viste una película, un actor que dijiste por ella, por él? Cuéntame, ¿qué fue lo que hizo que te gustara el cine? Que iniciara ese amor.
Pues, o sea, es que eso no es que mi familia fuera, bueno, mi mamá sí veía muchas películas, pues, pero no era que tuviéramos una educación particular de cine de autor ni de ubicar directores, o sea, pues yo desde muy, en realidad yo creo que en realidad yo entré más por la lectura, o sea, siento que desde muy niña era como una lectora como muy, 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 muy precoz. O sea, de hecho, llegaba un punto como en la escuela, en el colegio, que pues como mi maestra de español me daba a mí lecturas aparte que a mis compañeras, porque me decía, bueno, yo creo que tú sí puedes leer esto. Ah, bueno, como que tu mamá sí te deja leer estas cosas más fuertes, ¿no? Entonces, como que siempre me fui nutriendo un montón, leía muchísimo, escribía muchísimo. O sea, en realidad mis hobbies eran de niña, pues sentarme a escribir cuentos, ¿no? Como que jugaba con mis juguetes y en algún momento me empecé a sentir ridícula jugando con juguetes, o sea, como obviamente como a los 8, 9 años así. Y de repente dije, como eso, como que me daba pena como hablar en voz alta y contar como mis historias con manitos. Entonces, de repente como que pues las empecé a escribir. Y en realidad pues escribo desde muy chiquita, o sea, sí, como que era un poco mi hobby, pues, o sea, como, bueno, no puedo jugar con estas personas imaginarias que hablan en voz alta, entonces me voy a poner a escribir lo que quiero, a lo que me gustaría jugar. Y pues es muy curioso porque al final, pues en realidad el cine también es como un juego, ¿no? Es como quiero contar esta historia y me voy a poner a jugar con mis amigos a crear este mundo que no existe y a construir sets o sea, como que es muy raro porque como que al final de cuentas siento que es un ejercicio muy similar al que hacía cuando, como jugando cuando era niña. Y en realidad eso, como que mi acercamiento al cine no fue tan hacia el cine, ¿no? Como que fue más dentro de la literatura. eh, y mi mamá veía muchas películas, pues, o sea, nos gustaba pues todo el fin de semana o todos los domingos como, pues sí, sentarnos como a ver películas juntas. Yo veía pelis que eran como para grandes, que desde muy, pues sí, como que mi mamá no tenía mucho filtro de, ay, no, esto no es para ti o esto no lo vas a entender. O sea, yo todavía sí suena la canción esta de Goodbye Horses y se me eriza la piel porque me acuerdo que era como la del Silencio de los Inocentes. Pues yo tenía seguro 4 o 5 años cuando la vi con mi mamá, entonces sí, o sea, como que tengo recuerdos que son como más sensoriales del cine que yo veía de niña y que, pues sí, como que mi mamá nunca tuvo ningún tapujo en esto, no, no lo puedes ver o no, no es para ti o no eres suficientemente madura para entender estas cosas. Y en realidad, pues sí, mi acercamiento a, a las películas creo que tiene que ver con mi mamá. Y también justo es muy particular porque a mi mamá no le gustaba que viéramos televisión, teníamos prohibido ver la televisión. Y pues más bien nos decía como novelas y todo, o sea, telenovelas y todas esas cosas nunca nos dejó ver, pero nos decía las películas que quieran se las compro, pero la televisión. Entonces, pues sí, íbamos como al Blockbuster o como a rentar los fines de semana. Y sí, en realidad mi consumo audiovisual siempre fue de películas. O sea, nunca tuve, pues eso, tenía un poco prohibido ver la televisión, las telenovelas. Siempre tuve prohibido y nunca, digo, tampoco, pues no sé mucho que me perdí, pero pues sí, mi mamá sí era más de, pues mejor voy y les consigo una película y la que quieran y la vemos juntos, ¿no? Y entonces siento que mi acercamiento al cine en realidad fue más de ese lado. Sí, y al final fue más como de tú creas tu historia y después de tu historia ya dijiste que te imaginas plasmar eso y que alguien más lo vea, como para Sí, entenderlo, ¿no? Entenderte más que nada, ¿no? Porque a veces eso es cuando escribes, es como escribes algo y es de funcionará o no. Y ahí es, por ejemplo, ¿tú cuál dirías que es la diferencia entre una vez que lo escribes y lo plasmas ya para un cortometraje o un largometraje? la diferencia como de entre la escritura y el resultado final, Ujú, pues es que es raro porque en realidad los procesos están muy separados. O sea, yo como que ya más bien también asumí que una cosa es cuando escribes la historia y otra cosa el tiempo que pasa entre que la puedes financiar y la puedes filmar, ¿no? O sea, como que siento que a veces son procesos que llevan mucho tiempo. O sea, no es que si escribo un corto o una peli la voy a filmar mañana, pues. Entonces siento como que el proceso de la escritura justo es muy solitario, como que puedo darle muchas vueltas al asunto, como que tengo mucho tiempo para meditarlo, como que siento que es un proceso como justo muy mío, muy, 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 muy mío. Y siento que la diferencia cuando ya estás en un proceso de preproducción es que eso que es muy tuyo, de repente se convierte en de 10 personas más, ¿no? O de 15 o de 50 si es un largo.
entonces ya no es como tuyo, o sea, ya es como casi como si tu cosita que tuviste así sembrando durante muchos meses, pues se la tienes que entregar pues a 10 personas y todas tenemos que trabajar en conjunto por ello, ¿no? Como que siento que la diferencia es justo que deja de ser mío y se convierte como en algo que estamos haciendo todos y se convierte de alguna manera como, no sé si el hijo es muy romántico, pero pues sí, se convierte como una especie de criatura, creación que ya no es mía solamente, ¿no? O sea, que es de la fotógrafa y que es de la diseñadora de producción y que es del, o sea, de los actores, o sea, como que siento que en algún momento te desprendes de eso y pues se convierte como en una cosa de creación justo más, como más colectiva, más en grupo, más que pues también dejas, sueltas un poco. Y siento también como en esta cosa de repente de dejar que la cosa también sea, ¿no? Porque luego uno es muy, bueno, yo soy muy como muy piquis a la hora de escribir y como muy metódica y como que todo es como muy, muy descrito y tal. Y obviamente pues cuando llega a la realidad hay un montón de factores que pues no necesariamente se cumple al pie de la letra de lo que tú habías escrito, pero pues siento que hay, o sea, un poco aprendido que más que pelearte con eso, es como decir, bueno, pues un guión es un mapa, pues, o sea, no es una estructura, no es inamovible, ¿no? O sea, un guión es un mapa de una historia que queremos contar y como vaya fluyendo y creciendo la cosa, al final lo va a enriquecer. O sea, no necesariamente el cambio lo va a hacer, eh, o sea, el cambio no es malo o el que las otras personas aporten tampoco es malo, ¿no? Como que siento que verlo como más un aporte de crecimiento en el momento que estás en la preproducción, en el rodaje, que el decir, no, 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 mi guión era así y aquí el texto y la palabra que yo puse era esta, cuando a lo mejor el actor. O sea, luego te das cuenta que a veces hasta los actores hasta medio como que se equivocan en el mismo texto y se equivocan en el mismo texto y pues te das cuenta que a lo mejor tú lo escribiste y ya a ti te hace sentido, pero a la otra persona no. Entonces, en el momento que le dices, bueno, usa la palabra que te sientas más cómodo usar, pero manejando la misma idea, pues le sale, ¿no? Entonces, como que también siento que ahí aprender a decir, sí, como que siento que es esta cosa de aprender a soltar un poco y confiar en que las demás personas también están sintiendo la historia y están aportando a lo que va a ser al final. Y actualmente, quiero preguntar eso, porque me he dado cuenta de eso en las entrevistas. Actualmente ya cuentas con esa experiencia, pero las primeras veces que hiciste una historia y ya era el momento de hacerlo a un cortometraje, pero ya con un equipo, ¿cómo fue esa experiencia de, pues como dices, ¿no? Soltar tal vez ese bebé que tal vez lo quieres proteger y dices, es mi historia, lo quiero hacer a mi manera, y ya cuando lo abres o cuando das la oportunidad es como de, oye, pero lo podemos mover aquí. ¿Te imaginas eso? ¿Cómo fue esas primeras experiencias que tú querías hacer lo tuyo, pero ya al abrir la idea fue como de, oye, ¿y si le movemos esto, tal? Pues mira, a mí honestamente las primeras experiencias de dirección que siento que son de corto y así, siento que uno se está muriendo de pánico. O sea, yo podría describir mis primeros cortos como, pues quizás el primero o el segundo, como terror total. O sea, como, como pues de repente hay 40 personas alrededor de ti preguntándote cosas y pues obviamente pues tienes miedo de que salga mal, ¿no? Tienes miedo como de cagarla, tienes miedo de que te estés equivocando, tienes miedo de no ser lo suficientemente como buen director o directora, ¿no? O sea, siento que las primeras experiencias en realidad solo se caracterizan por, pues sí, como por una vocecita de, ah, ¿qué demonios estoy haciendo aquí? Y, y como que también, digo, y eso también lo podía ver porque pues eran cortos de la escuela, ¿no? Como que también obviamente todos estamos muy nerviosos, todos eran las primeras veces que hacías cámara, ¿no? Eh, como que medio es más normal que uno se ponga, o sea, que los departamentos se pongan histéricos o que entre como que siento que te lo tomas muy en serio. Siento que es eso, que te lo tomas tan pero tan en serio que pues es en serio, es como, se vuelve como una cosa como de miedo. Mm. Entonces sí, como que no sabría muy bien cómo explicar el soltar, porque justo al principio me costaba mucho soltar porque estaba como, no, 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 yo controlo esto, yo controlo esto. Eh, y ya, pues eso. Como que la verdad es que siento que lo que a mí me ha dado como el set y dirigir es como relajarme un chingo, o sea, como decir, bueno, no pasa nada, no es importante, o sea,
No, no soy un médico haciendo una cirugía de corazón abierto, pues, o sea, si me equivoco nadie se va a morir. Sí, como dices, cuando es más que nada una creación que al inicio y más algo personal, ¿no? Porque a veces eso es lo que intentan los cineastas, hacer algo personal, que cuando Ujú. es como que no prestarlo, pero sí así como de va, entre todos hay que hacer que esta creación quede, es como al inicio difícil y después es como de, bueno, tienen razón, hay que mejorarlo. Ahora, siguiendo un poco hacia el pasado, cuando ya crees, bueno, quieres estudiar cine, pero te dicen así como de, no, es que no, y estás en comunicación, esa vocecita seguía, dices, pero en algún momento, ¿cómo llegabas a, cómo decirlo? Como a callarla a veces por las cosas que dice, por ejemplo, dices que llegaban a decirte de que te vas a morir de hambre y todo, porque eso pasa, ¿no? En el mundo del cine y en el mundo del arte en general aquí en México, que a veces quieres estudiar No algo o necesariamente hacer. pasa, ¿eh? Es que siento que justo eso es un gran mito. O sea, en serio siento que esta cosa del arte te va a hacer morir de hambre, en serio siento que es un mito. O sea, porque, o sea, somos el país, o sea, yo casi creo que México es el país de Latinoamérica que tiene más producciones audiovisuales. O sea, tengo amigos que están en España, en Barcelona, que llevan meses sin poder trabajar y yo no he parado en 6 meses. O sea, y yo no conozco a nadie de mis compañeros que no tenga trabajo desde hace muchos años, pues. O sea, hay muchísima producción aquí en México. O sea, yo siento que es un poco un mito, sí. Y es que aquí iniciamos con otra cosa, como dices, sí hay muchas producciones, pero, y como, tú cómo ves, esa falta del todo México de ver esas producciones. Porque sí hay muchas, pero a veces no se dan la oportunidad. Como que hay muchas producciones audiovisuales, pero la gente sigue metida en, pues, lo comercial y cuando llegan a saber que es cine mexicano, se llegan a, les dice cine mexicano y luego en su cabeza están las que salen en Cinépolis, ¿no? Con Omar Chaparro y todas esas. Y es así como de, oye, pero sí sabes que hay mucho cine, cortometrajes, documentales de México. Ah, no, no sabía. Esa falta de distribución, ¿tú cómo dirías que afecta, ¿no? Tú como cineasta. Eh, es que no sé si es una falta de distribución, la verdad. O sea, sí siento que hay como un gran cuello de botella y igual voy a hacer como, o sea, las pelis comerciales también son trabajo, pues. O sea, o como que uno piensa, es que justo, o sea, los contenidos audiovisuales son los que nos dan trabajo, ¿no? Como que luego uno quiere ser muy purista y uno tiene como esta cosa de, no, yo solo voy a hacer puro cine de arte. Y, y pues no, o sea, obviamente en tus proyectos, o sea, obviamente tú vas sacando tus proyectos y le tienes que poner dinero, pero pues también siento que, o sea, muchos de los directores y guionistas que estamos haciendo proyectos, o sea, pues al final escribimos para un montón de cosas más, ¿no? O sea, yo he escrito Biblias para series, he escrito como, o sea, películas por encargo, que pues sí, sabes que son por encargo, sabes que te encargaron la comedia de no sé qué mamada, pues ya, o sea, pero pues al final yo sé que justo pues que al final también estar como en proyectos como comerciales, pues al final te va haciendo oficio y pues al final como que con eso también puedes financiar tus proyectos, ¿no? O sea, como yo sé que si escribo una cosa por encargo, pues con eso seguramente voy a ahorrar para hacer mi próximo cortometraje, ¿no? Y para dedicarme 4 o 5 meses a escribir mi próximo proyecto. O sea, es que siento que o sea, cuando hablo como de hay mucho trabajo en la industria visual y cinematográfica, no me refiero solo al cine de autor. O sea, voy a ponerle pausa. Bueno, no, no te creas. Es que está sonando mi teléfono. Eh, o sea, sí, es que hay mucho trabajo, pues, pero como que siento que es una cosa de no casarse con, pues en esto no trabajo y en esto sí trabajo, ¿no? O sea, para mí, o sea, yo como guionista, yo tendría que saber escribir una película comercial y tendría que saber escribir como mi propia obra, como muy personal y muy de autor, ¿no? Pero pues como que siento que uno se tiene que enseñar, o sea, es parte del oficio, enseñarte a moverte de un lugar para otro. No, sí, justo, no. A lo que yo me refería de Ujú. esa poca distribución o también de esa educación que hay en el país,
es de que a veces lo único que se ve es eso. No digo que todos, pero la gran mayoría muchas veces nada más consume el cine comercial. O como tú dices, a ti no te tocó, pero a muchos sí les toca que crecen con la televisión y se casan con lo que está en la televisión y más que son los programas Televisa, TV Azteca. Ujú. Entonces, esa falta como de educación a la gente de que hay más cosas y no solamente lo comercial. O sea, como dices, ¿no? Al final siempre todo se mete en lo comercial. O sea, por ejemplo, cuando inicié Cine a tu lado, yo decía, no, voy a hablar de solo cosas de cine de autor, de los Oscars, de actores reconocidos, y ahora ya me ves haciendo críticas de películas comerciales, ¿no? Al final, como dices, es algo en lo que uno debe de, porque pues al final también a veces eso es lo que llama la atención. Pero aquí lo que yo me quería referir era, ¿tú cómo ves en esa falta de educación o de que la gente no se atreve a veces a ver más cosas más que lo que ya está acostumbrada? Vale. Pues es que siento que, o sea, es que existe, o sea, es como sistemático, pues, o sea, también, o sea, yo como autora no me podría poner a decir, es que por qué la gente no quiere ver pelis como México, o sea, porque pues es como parte de un sistema como más amplio, ¿no? O sea, como el acceso a la educación es inequitativo, o sea, es súper injusto el acceso a la educación, el acceso a la cultura es súper inequitativo en todo el país. Eh, o sea, es que siento que en el fondo pues también hay, justo hay como mucha injusticia en el acceso a la educación y a la cultura. Y pues al final también la gente tiene el derecho a pues ir al cine a buscar lo que necesita buscar, ¿no? O sea, yo tengo una tía que me dice, ay, no, yo voy al cine, o sea, yo no voy no me gusta ir al cine a que me estresen y a que me pongan a pensar en cosas como tristes, pues a ella le gusta ir a entretenerse y pues yo no le voy a estar diciendo, no, tía, es que tienes que ir a ver cosas así. O sea, pues al final siento que pues cada persona decide qué busca en el cine y de qué manera se quiere acercar al cine. Pero digo, sí, sí siento que hay un gran embudo en la distribución de las películas mexicanas que se hacen, como las películas como más de autor o como de temas quizás un poco como menos comerciales, y siento que hay un embudo en la cantidad de producción que se hace y en cómo estas como llegan a las salas. Y siento que es como un cuento de nunca acabar, porque luego los de las salas o los Cinemex o bueno, todas estas dicen, no, es que no ponemos cine mexicano porque no lo vienen a ver. Y es como, bueno, pues si no lo ponen tampoco lo van a ver, ¿no? O sea, como que siento que ellos dicen, de, no, pues obviamente no voy a poner una peli que van a venir 10 personas a verla, una peli mexicana, o voy a poner Transformers 5 que me va a llenar las salas. O sea, porque pues también el cine es un negocio, ¿no? Dame un segundito, porque está en toque y toque. Sí, como que hablamos todo de la distribución, o sea, pues en realidad siento, pues eso, que, eh, pues eso, que hay como un gran embudo en el sistema, como sí, de qué aparece en cartelera y qué no. Pero pues también no sé si está en manos de la gente que hace cine, pues cambiarlo. O sea, siento que es como mucho más complejo el, el cómo solucionar ese tema. Mm. Y al final es como un círculo vicioso de nunca acabar, ¿verdad? Bueno, Sí. ahora, volviendo un poco más a tu vida. Cuando decides estudiar cine, por lo que veo fue en la UNAM, ¿cómo tomaste esa decisión de, eres de Guadalajara, ¿no? Entonces dejar Guadalajara para irte a la ciudad y, como dices, ¿no? Cuando tus papás saben de eso, como que me imagino no lo tomaron muy a gusto. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo fue esa decisión, ese arriesgarse a cumplir lo que querías? Pues, o sea, justo yo estaba terminando comunicación y ya trabajaba, o sea, estaba haciendo mi servicio social de comunicación lo empecé a hacer en el canal de televisión de la UDG, que es como un, pues es un canal como público de contenido cultural. Y Y nada, como que empecé a trabajar un poco como en producciones en Guadalajara, como que tenía un poco más de experiencia, ya tenía como también trabajaba y como que tenía, según yo, mis ahorros. Ya en algún momento, pues dije, a ver, ¿dónde han estudiado los directores de cine mexicanos que me gustan? Pues googleé el CUEC y el CCC y dije, bueno, pues voy a hacer trámites primero al CUEC, que es, pues es gratuita la escuela, y ya después de eso, pues también hago el CCC, que el CCC, la verdad es que yo lo tenía un poco más complejo porque
pues también digo, no sé cuánto se paga, pero pues sí hay como una cuota que se debe pagar y pues también al final sabía que yo tenía que hacerme responsable de ese pago, más mis gastos y demás. Eh, entonces, pues nada, como que apliqué primero al CUEC y la verdad es que apliqué como sin muchas expectativas, o sea, como yo no sabía cómo era el examen, no sabía qué me iban a preguntar, como que sabía que era muy difícil entrar, pero pues más bien dije, bueno, pues aplico, veo cómo son los exámenes y ya el próximo año me preparo como para, justo como que en mi cabeza dije, pues así ahorro un año, veo de qué se trata esto, veo qué te preguntan y ya el próximo año me vengo como más preparada a la Ciudad de México, ya me vengo a vivir acá y ya vuelvo a hacer el examen de admisión. Sí, como que en mi cabeza iba a tardar como un poco más de tiempo en venirme. Entonces, en realidad estuvo muy raro porque pues justo hice el primer examen y pasé, y luego hice el segundo examen y pasé, y de repente ya tenía la entrevista y dije, bueno, pues seguro en la entrevista ya no me van a aceptar. Y de repente salieron las listas y pues sí, estuvo muy raro porque sí entré un poco en pánico, o sea, como que no me lo esperaba. O sea, sí salieron las listas y pues me di cuenta que me tenía que venir a vivir como 2 semanas después a la Ciudad de México. Y pues sí, o sea, la verdad es que sí fue un shock. O sea, como que fue, creo que fue como el momento más feliz de mi vida y al mismo tiempo como el que nunca había estado tan en pánico como ese día. Eh, y pues nada, dije, bueno, pues me voy con mis ahorros y ya ahí veré. Pues me puse a buscar en dónde iba a vivir acá, porque pues no conocía la Ciudad de México, no sabía dónde estaba el cueco. No me puse a hacer algo, crear como, ¿dónde está el cueco? Porque los exámenes los habíamos hecho en el CCU, en el Centro Cultural Universitario de la UNAM. Entonces ya como que medio googleé dónde estaba el CUEC y dije, bueno, como que por la colonia aquí, entonces me puse como a buscar como rentas y tal. Y casi de casualidad, o sea, sí siento que fue como, pues tuve mucha suerte porque encontré un departamento, una habitación a unas cuadras de la escuela, como a 7 cuadras de la escuela, que estaba dentro de mi presupuesto en ese tiempo, ya ahorita subió muchísimo, pero sí, y ya, pues al final también mis papás hablaron conmigo y me dijeron, bueno, pues, o sea, llévate y tú, o sea, tú paga como lo que puedas y nosotros vamos viendo como también, pues al final sabían que me iba a venir, pues, o sea, como que aunque me hubieran dicho no te apoyamos, pues me iba a venir. Entonces, pues yo siento que también fue de, bueno, pues vamos, te llevamos, vemos en dónde vives, vemos cómo está tu escuela, como para también saber dónde vas a estar. Y ya, como que siento que eventualmente, pues ellos también se dieron cuenta que, pues que sí era lo que quería hacer y que no iba a dejar de hacerlo. Entonces dijeron, bueno, pues sí la pegamos. ¿No te entró ese miedo al decirle, ¿saben qué? Voy a hacer esto? Porque, por ejemplo, yo cuando decidí cambiarme de carrera, Ujú. tenía algo en el estómago, algo que le digo, no le digo, ¿cómo le digo? ¿Se lo digo en bonito, se lo suelto? ¿Cómo no tuviste esa sensación de miedo de cómo lo hago? No, o sea, yo a mi mamá le dije que iba a hacer trámites, pues, o sea, mi mamá sabía que estaba haciendo trámites, y sí, o sea, y un poco mi mamá también pues me dijo, bueno, pues ya tienes una carrera, o sea, como ya tienes una carrera, nosotros ya te apoyamos con una carrera, ya lo que hagas de aquí en adelante, pues es tu responsabilidad y bajo tu solvencia económica, ¿no? O sea, pues básicamente, pues sí, trabaja, ahorras y tú te pagas si quieres estudiar una segunda carrera. Entonces sí, pues un poco, o sea, sí, sí como que fue fuerte tenerme que mudar y tal, pero pues también al final es que es raro, como que pues tampoco le estaba pidiendo permiso a mis papás, ¿no? Era de, bueno, pues voy a hacer esto. Solo era avisar. Yo lo puedo hacer con mi dinero, según yo, con mis ahorros, que se me acaban muy rápido, pero este, y ya, y pues eso, o sea, como que un poco fue eso, como de, bueno, pues yo, o sea, lo voy a hacer si me apoyan o no me apoyan. Obviamente es distinto decir, lo voy a hacer si me apoyan o no me apoyan cuando tienes 24 años a cuando tienes 18, ¿no? O sea, como que sí son etapas de vida bien distintas. Y pues ya, eso. Ay, bueno, eso sí, ¿no? Como dices, ya tenías un poquito más de madurez. ¿Y cómo fue ese cambio cultural de Guadalajara a la ciudad y más al entrar ya a estudiar cine? Eh, pues es que la Ciudad de México sí es muy abrumadora, o sea, sí hay, o sea, es muy abrumadora, hay mucha, 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 mucha oferta cultural, o sea, como que para mí era,
O sea, me volaba la cabeza cada que entraba a una librería y veía así como todo lo que había. La primera vez que fui a la Cineteca, me encantaba que podía ir a la Cineteca gratis. O sea, como, pues sí, la verdad es que sí me voló la cabeza estar aquí. O sea, sí era como un nivel de consumo como de cine y de arte y de cultura que pues en Guadalajara no existía todavía en esa época, ¿no? No existían como toda esa posibilidad como de nutrirte también como artística y culturalmente. ¿Y cómo fue tu experiencia ya en la escuela? ¿Cómo en qué sentido? A ver, ¿cómo fue tu experiencia al encontrar, por así decirlo, a personas que llegaban a hablar el mismo idioma de cine? Porque tal vez en comunicación, pues sí podías encontrar a uno que otro de cine, pero pues, comunicaciones de varias ramas. Entonces ya encontrar como a gente que te entendía o que sabía más o menos que si tú le explicabas algo, te daba hasta su opinión y te decía, ah, le puedes aquí moverle y así. Pues, pues los primeros años son muy bonitos en el CUEC. O sea, yo afortunadamente tuve la experiencia de que tenía una generación muy chida. O sea, los primeros años de la escuela, pues sí, mis compañeros eran como mis hermanos. O sea, pues estábamos todo el día, o sea, estábamos de lunes a domingo juntos, comíamos juntos, cenábamos juntos, nos hacíamos de rodaje juntos. O sea, la verdad es que, o sea, al final sí ellos se convirtieron en mi familia mientras estaba aquí. Eh, y sí, pues era un acercamiento como muy distinto, como saber que todos queríamos como lo mismo, ¿no? O sea, como todos queríamos hacer cine, todos queríamos como estar ahí. eh, y sí, como que también la manera como de compartir y de nutrirte es muy distinta. O sea, yo honestamente, la única opinión en la que confío como de mis proyectos es en la de mis compañeros. O sea, yo sí, si tengo como un primer tratamiento, un segundo tratamiento, pues se lo mando a alguno de mis compañeros, ¿no? O sea, se lo mando como de, oye, ¿qué piensas de esto? Igual la persona, la chica que me edita, me ha editado mis cortos desde el primer semestre de la escuela, ¿no? Y solo confío en ella, o sea, no confío en que nadie más me le pique ni me le quite ni nada, o sea, pero siento que justo como que se genera esta cosa de que como crecimos juntos, crecimos con las mismas referencias, ellos conocen como también como cuál es el lenguaje o las temáticas que a mí me gustan, saben cuáles películas me gustan, yo entiendo como qué es lo que ellos quieren hacer, o sea, nos conocemos muchísimo. Eh, y pues sí, creo que al final como que en la escuela se generan como unos vínculos como de confianza y de colaboración que es muy difícil que se genere en otro lugar, como en otro espacio de trabajo. Y ahora, ¿cómo fue tu experiencia, pero ya al momento de la creación de esos cortometrajes escolares que te pedían? Mm, Pues estuvo bien, ¿eh? O sea, también pues obviamente, o sea, obviamente como entender que estás en un proceso académico, o sea, también creo que yo tenía como edad suficiente como para saber estoy en una escuela, lo que tengo que hacer es, pues, pues sí, como que es un proceso, ¿no? O sea, de bueno, a lo mejor ahorita en este ejercicio me salió bien esto y esto no me salió tan bien, pero bueno, yo sé que en el siguiente ejercicio ya voy a mejorarlo, ¿no? O sea, como que nunca me llegó a tumbar esto de, ay, no, la cagué, soy horrible y no lo voy a volver a intentar. O sea, porque pues eso, y también con los maestros luego eran muy duros con las críticas de los trabajos de todos, porque pues es su función, porque estás en una escuela. Eh, y sí, yo a varios maestros también decía, bueno, o sea, estamos aprendiendo, ¿no? O sea, como pues para eso estamos en una escuela, para aprender, ¿no? O sea, como no entramos aquí, o sea, si ya supiéramos ser directores de cine, pues no habremos entrado a una escuela. Eh, y la verdad es que el proceso estuvo, o sea, yo siento que aprendí mucho y siento que el CUEC lo que tiene, y lo que agradezco muchísimo de haber estado ahí, es que pasas por todos los procesos. O sea, aunque yo quería ser directora, yo tuve que hacer en algún proyecto diseño de producción y tuve que hacerle foto a alguno de mis compañeros y tuve que hacer sonido y todo, o sea, como que tuve que pasar por todos los departamentos en o sea, en los proyectos de mis amigos, de mis compañeros. Eh, y pues siento que como que uno sale de esas escuelas como con horas set, o sea, como, pues sí, en un semestre filmas, pues qué será, o sea, por lo menos en un semestre estás en 7, 8 rodajes.
Entonces, pues es como de agarrar práctica, de agarrar ritmo, de decir, ok, entonces, pues sí, de una u otra manera vas agarrando tablas y vas agarrando tablas no solo como desde la dirección, sino vas entendiendo también como te toca hacer los puestos de otros, o sea, como otros puestos, que no necesariamente solo el dirigir, también vas entendiendo las necesidades de los otros departamentos, ¿no? O sea, vas entendiendo, pues sí, producción necesita esto tiene que resolver esto, y el diseñador de producción no lo puede hacer solo porque pues le estás pidiendo pinches un foro de mamparas, entonces necesita tanta gente, ¿no? Entonces como que siento que esa cosa del ir y venir como en los distintos departamentos, pues también al final es un montón de aprendizaje. Como también estar consciente como de lo que hace cada miembro del departamento, cuál es su responsabilidad y cuáles son las necesidades que uno como director le debe de brindar como a los departamentos creativos, ¿no? Como no solo decirles, "Ah, pues tú resuélvelo y ahí ve qué onda". Entonces como que siento que sí, que la verdad es que el CUEC es una gran escuela. Como que es una gran escuela y es un como gran lugar para, como para entrar como a tablas de filmar, ¿no? Como para ir como agarrando y agarrando y agarrando y agarrando y agarrando. Y justamente, como dices, ¿no? Es más como para la regaste aquí y pues van a ser duros, ¿no? Van a ser críticos. A veces como que sí llega a ser como de, pues es la primera vez que lo hago, ustedes me enseñaron. Entonces es Ujú. como de, bueno, ya, ¿no? Y pero vas mejorando al pasar de la práctica y de los cortometrajes. Tu trabajo final, eh, ¿fue tu primer cortometraje, por así decirlo, ya serio? ¿O después de ese trabajo final ya hiciste ahora sí un cortometraje? Mi trabajo final de la escuela, Ajá, de la carrera. de la carrera. No, o sea, lo que pasa, lo que tiene el CUEC es que filmas un corto desde el primer año. O sea, yo de la carrera salí con 4 cortos filmados y estrenados en festivales. O sea, desde el cortometraje que haces en primer año ya lo puedes pasar en festivales. Entonces, como que también siento que, mm, pues es que, ¿qué es eso? Que creo que no te dan otras escuelas, pues, o sea, justo, como que justo uno sale de la escuela con currículum de filmación, ¿no? O sea, uno puede salir de la escuela y decir, ah, mi trabajo de primer año estuvo en tal festival, estuvo en tal festival, y mi trabajo y mi ficción 2 estuvo aquí y aquí y aquí y aquí. Entonces, en realidad estás estudiando, pero a la par estás creando obra y esa obra se está viendo. Y en realidad, o sea, yo de la escuela me titulé con un guión de largometraje, que es el largometraje que acabo de filmar hace unos meses. Y Pero sí, o sea, como que yo considerar mi primer corto profesional, pues, o sea, más bien lo considero dentro de la escuela. O sea, es que siento que esta cosa de, bueno, si la escuela te está dando todo el equipo, si te está dando todas las herramientas, pues no lo veas tampoco como un trabajo escolar, ¿no? Digo, obviamente en esta cosa sí estamos aprendiendo y ahorita la estoy cagando, pero pues también como tomarlo con esa seriedad de, bueno, pues si estoy invirtiendo dinero, si me están dando equipos, si estoy invirtiendo tiempo, pues también como tomárselo con la seriedad de, bueno, pues lo voy a hacer lo mejor que pueda con los conocimientos que tengo hasta ahorita y lo voy a terminar lo mejor que pueda y voy a buscar estrenarlo en donde se pueda, ¿no? O sea, como que luego siento, y ahora que doy clases me doy cuenta un poco de eso, ¿no? Como que los alumnos luego se toman los trabajos escolares como trabajos escolares y pues luego salen de la escuela y salen al mundo y les piden, oye, pues tu currículum o tu demo reel y no tienen nada porque no acabaron sus trabajos escolares. Entonces, pues sí, como que siento que es esta cosa, ok, de sí estoy aprendiendo y sí, obviamente no tiene que ser perfecto y obviamente hay cosas que son mejorables y lo voy a ir aprendiendo conforme pase el tiempo y conforme haga más ejercicios, pero también siento que tiene que haber un punto como de seriedad, de decir, esto es un cortometraje, ¿no? O sea, no es que voy a hacer un cortometraje en 5 años o sea, no es que en 5 años que salga de la carrera ya voy a hacer bien mi cortometraje. Entonces, como si ahorita lo tengo, ahorita lo voy a hacer bien. Y pues ya eso, entonces siento que, o sea, a mí me ayudó, o sea, a mí me ayudó mucho ya como justo saliendo de la vida profesional, tener un demo reel con cortometrajes como ya, pues sí, como profesionalmente estrenados en festivales, ¿no? De alguna manera. y eso pasa en todas las carreras, como que hay unos que se los toman más en serio, como si no fuera solamente un trabajo escolar, y otros es como de, mira, mientras cumplamos con lo que nos piden, ahí queda. Pero tú como estudiante, cuando tus cortometrajes llegaban a festivales, ¿cómo te sentías esa primera vez que dices, ay, no creí que a una
temprana educación o que ibas entrando en el mundo del cine, ya estaban llegando uno que otro cortometraje a festivales. Pues, pues eso, o sea, como que para mí era muy importante también como saber que lo que estaba haciendo, lo que estaba contando, como cómo lo recibía como el público normal, ¿no? O sea, como, porque pues sí, siento que uno se puede hacer mil imágenes en la cabeza de, no, y es que yo quería hablar de esto, y yo quería sentir esto, o sea, como, y pues luego a la hora que tu trabajo se lo pones a otra persona, pues la otra persona no entendió ni madres de lo que tú dijiste que ibas a hacer. Y entonces, y para mí como que era importante eso, como sí terminarlo, como sí que pudiera tener pantalla en algún lugar y también como ir como también midiendo un poco como la reacción de la gente. O sea, como de si la historia se entendía, si era clara, si medio, o sea, para mí como que lo importante era eso, ¿no? Como un poco qué era lo que comentaba o lo que decía el público respecto a lo que yo había hecho y no respecto a como al elogio o a o sea, como una cosa más de, ok, esto que yo intenté hacer sí está pasando, o sea, sí está como transmitiéndose, sí está comunicando algo, sí está haciendo sentir algo a la otra persona, o sí le está interesando a la otra persona. Entonces, como que para mí, en realidad, eso era como lo que era importante, como que también escuchar como más voces de cómo lo que yo intentaba comunicar sí podía llegar como a otra persona. Ok. Y una vez que te gradúas, ¿cómo fue ese choque? Porque lo he visto y ahorita lo dijiste y también en otras entrevistas. Cuando haces tus cortometrajes en la escuela, era un poco más fácil porque la misma escuela te apoyaba. Pero ya que te gradúas, ese golpe de realidad cuando dicen, ahora te toca hacerlo tú y es con tu dinero, tú busca tu cámara y todo eso. ¿Cómo fue ese choque de que primero te apoya la escuela a chin, ahora es con tu propio dinero, con tu propio material, con tus amistades, con tu equipo? Pues, o sea, sí es un choque, pero como que más bien yo lo que tuve que aprender a desarrollar fue la paciencia, ¿no? Porque en la escuela justo filmabas mucho, filmabas mucho, filmabas mucho y en la escuela era de, pues cada año vas a salir con un cortometraje. O sea, como que no, pues eso, como los procesos de aprendizaje, de filmación y de postproducción eran como tan continuos, como que yo pensé que justo al salir pues iba a seguir filmando así de seguido, ¿no? Y pues no, en realidad, de cuando dejé de ir a la escuela que pude filmar, creo que pasaron 3 años o 2 años. Entonces, pues eso, ¿no? O sea, a final de cuentas sí fue desarrollar un montón de paciencia, ¿no? Como decir, y ni siquiera creo que es una cosa de con tu dinero, o sea, a mí me encantaría tener 300,000 pesos para grabar un corto, pues, pero Pero es que siento que justo como pues esta cosa de entrar a las convocatorias, de entender cómo funcionan los mecanismos de financiamiento, de también entender cuánto cuestan las cosas en el mundo real, porque pues eso, o sea, la escuela en el cual te daban tu cámara 5 días y luego te das cuenta que en el mundo real esos 5 días de cámara te salen 80,000 pesos, ¿no? Entonces, sí, como que aprender a manejar eso de, ok, lo que a mí me regalaban en la escuela tiene un costo muy alto afuera y el empezar a entender cómo funcionan los modelos de financiamiento de cortometrajes y de películas y que obviamente pues llevan más tiempo y obviamente pues necesitas un montón de trabajo previo para conseguir ese financiamiento, ¿no? O sea, necesitas pues estar persiguiendo convocatorias, estar metiendo cotizaciones, o sea, sí, como que ese mundo, o sea, como que siento que ya lo entendí, pero pues obviamente requirió mucha paciencia, como de no estarme frustrando de, oh, ya pasó otro año y todavía no puedo grabar esto. Y me imagino que también fue mucho esa paciencia de cortometraje a cortometraje hasta llegar a tu ópera prima, ¿no? Sí. Y justo ahí, ¿cómo surge esa, no sé si decirlo necesidad, pero cuándo surge eso de, ya hice varios cortometrajes, creo que ya es momento de hacer mi primera película? Mm,
Pues no sé, o sea, pues más bien yo justo estaba en la escuela todavía, o sea, el último año de la escuela, y ya la carga como de la escuela era un poco más, o yo la sentía un poco más ligera, o sea, como que sentía que ya tenía un poco más de tiempo libre. Y pues nada, como que yo vi venir de ya voy a acabar la escuela y ya mis papás ahora sí me van a decir que ni un solo peso. Entonces como que me empezó a abrumar como el golpe de en 6 meses voy a salir de la escuela y pues justo me tengo que poner ya a chambear a full. Y lo que yo también había observado con amigos que se dedican al cine, con personas de otras generaciones, era que pues obviamente una vez que entras al mundo laboral, pues es una vorágine y te comen, ¿no? O sea, estás así de como necesitas pues subsistir, pues es chamba tras chamba, tras chamba, tras chamba, tras chamba. Eh, y yo lo que sentía es que justo como las personas van agarrando trabajo obviamente por necesidad económica, pues nadie quiere, o sea, si a alguien le dijeran que no trabajara en un año, pues qué rico. Eh, pero como que justo siento que esta cosa como de entrar en chambas y chambas y chambas y chambas y proyectos ajenos, pues obviamente eventualmente empiezas como a delegar los tuyos, ¿no? O a dejarlos para tus tiempos libres. Entonces, como que medio, justo antes de entrar a la escuela, medio vi venir el ya va a llegar ya va a llegar la vorágine del mundo laboral. Entonces, justo yo el último semestre de la escuela metí a una convocatoria de escritura que es la de jóvenes creadores, la del FONCA, para escribir mi primera película, ¿no? Como que dije, bueno, todavía tengo 6 meses libres antes de que me coma la otra ola, pues es momento de ponerme a escribir. Eh, Y ya, y como que afortunadamente me dieron justo ese apoyo, entonces yo el primer año que salí de la escuela me dediqué solo a escribir. O sea, como que trabajaba para mí mismo, o sea, trabajaba escribiendo mi propia película. Pero pues siento que fue como esta cosa como de entender de, claro, es que si te va comiendo el mundo laboral, pues eventualmente uno deja de hacer sus proyectos y pues justo yo no quería dejar de hacer mis proyectos, ¿no? Y a la par como que un poco mi vida funciona así, trabajo en proyectos que me dan de comer y me dan dinero, pero siempre intento como como que con eso guardarme un tiempo o como pagarme tiempo para yo poder hacer lo mío. Sí, encontrar ese equilibrio perfecto entre, pues, lo que dices, ¿no? Lo que te genera el dinero y Ujú. también para hacer lo que te gusta o lo que quieres hacer. Y aquí entramos para Nancy, en el cine, ¿cómo fue la pandemia? Mm. Pues digo, obviamente fue súper, o sea, pues nos quedamos sin trabajo todos, de un día para otro. O sea, obviamente, pues fue horrible, fue súper catastrófico, digo, todo lo que estaba pasando en el mundo y todo el encierro, y pues también el hecho de tenerme que quedar aquí, no poder ir a Guadalajara y estar con mi familia. eh, y pues aparte de la crisis, pues sí, del trabajo, o sea, la verdad es que ni siquiera podría decirte muy bien de qué sobreviví, porque pues, o sea, como que salían cosas y pues medio ahí mal pagadas y lo que fuera, pero pues uno agarraba o sea, justo creo que en la pandemia empecé a editar mucho. No mucho, pero pues como que cositas que salían de edición era de 20 pues o sea, yo las agarro, yo las armo aquí, que pues estaban muy mal pagadas, sí, pero pues era lo que, De algo se tenía que sobrevivir. sí, sí, sí. Y bueno, Y eso, hablando un poco más de tu ópera prima, que es El Círculo de los Mentirosos, ¿verdad? sí. ¿En qué momento decides que quieres que sea más para largometraje que cortometraje? Porque pudiste hacerlo antes, pero ¿en qué momento dices, no, sabes qué? Siento que esta historia va más para una historia más larga que en un corto. No, El Círculo de los Mentirosos era un largometraje siempre, o sea, nunca fue una posibilidad ser un cortometraje. O sea, es que siento que las historias desde que aparece, o sea, desde que están en tu cabeza, o sea, siento que, o sea, hay algo que te dice, esto necesita ser de largo aliento, pues, o sea, como que siento que los cortometrajes son como momentos muy breves, son como muy conciso lo que está pasando, ¿no? O sea, es como un momento muy breve de la vida, lo que puede pasar en un cortometraje, y siento que para mí El Círculo de los Mentirosos, pues era muy evidente que era un proyecto larguísimo, ¿no? O sea, pues casi que en la historia pasan 6 meses o un poquito menos de.
sí, pasan 6, 7 meses en la vida de los personajes, ¿no? Entonces, y son muchos personajes, eran muchas líneas narrativas, entonces, pues sí, o sea, la verdad es que si me quisiera imaginar haber hecho un corto del círculo, no sabría ni cómo, o sea, no sabría ni, este pedacito es el que necesito para hacer un corto, o sea, no, no había como manera de sintetizarlo, ¿no? O sea, entonces siempre, desde el principio era un largo, o sea, siempre fue un largo y también porque yo quería contar una historia coral, o sea, quería contar una historia que se contara desde el punto de vista de 4 personajes, entonces, pues bueno, pues, al final de cuentas es un poco más complejo como hacer todo eso en un cortometraje por el tiempo. Sí, no, yo lo preguntaba porque hay casos famosos de que iniciaron como un cortometraje y después Ajá, de que la gente les atrajo, fue como de, ¿sabes qué? Queremos que lo vuelvas a hacer, pero ahora en largometraje. O sea, creo ujú, que ahorita el caso más reciente, si no me equivoco, fue Whiplash, ¿no? Que primero fue un ajá, cortometraje y después a la gente le gustó y se hizo Whiplash en película. O sea, yo lo preguntaba más ujú. que nada, como si nunca, y ya, bueno, ya lo dijiste, ¿no? Nunca hubo esa posibilidad de que fuera un cortometraje, siempre era largometraje y pasara lo que pasara, años, los años que pasaran, largometraje. Sí, Pero ¿cómo se te ocurrió la historia, no? Porque bueno, leí la sinopsis y sí se me hizo interesante, ¿no? De hecho, aquí tengo la sinopsis. Espérame, que aquí es. Que es un film de ficción sobre un grupo de estudiantes de letras en la ciudad. Y bueno, es en Guadalajara, ¿no? Si sí. no me equivoco. ¿Cómo surgió esa idea? Pues yo justo cuando me vine a vivir a la Ciudad de México, el libro que tenía, siempre estoy leyendo, siempre tengo un libro que estoy leyendo, siempre traigo un libro en la mochila para estar leyendo. El libro que tenía en la mochila cuando me vine a la Ciudad de México y como esos primeros meses eran Los Detectives Salvajes de Roberto Bolaño. Y pues ese libro pues era mi favorito, ¿no? Y aparte era como, pues como que fue un poco el libro que me acompañó en la ciudad cuando yo iba llegando, ¿no? Como no conocía a nadie, no conocía nada, pues básicamente mi compañía era mi libro. Y me emocionaba mucho, justo que ese libro, la primera parte pasa en la Ciudad de México, ¿no? Entonces me emocionaba mucho como ir a donde, o sea, ir a Bucareli y decir, ay, aquí se juntaban los infrarrealistas, o sea, como saber que está la Ciudad de México y que las calles por las que yo estaba pasando era como las que estaban en la historia de mi libro, del libro. Sí, como que me llenaba de, no sé, o sea, como que sí siento que, pues sí, como que es un libro muy especial para mí porque pues sí era como mi compañía, ¿no? Era como, ok, estás en esta ciudad en donde pasaron todas estas cosas. Y pues nada, como que a partir, o sea, obviamente, pues ese libro me gusta mucho y como que creo que es el pilar un poco del Círculo de los Mentirosos, o de dónde salió. Y cuando estaba cerquita de salir de la escuela, vi que iban a hacer una adaptación de Los Detectives Salvajes y dije, ay, no, o sea, como que me enojé, dije, ay, Ujú. no, ya me la ganaron. Pero digo, al final creo que la adaptación, no sé si alguna vez se hizo, se está haciendo, o sea, como que se ha caído ese proyecto varias veces. Pero pues más bien también pensé de, bueno, eh, pues al final yo puedo hacer como una especie como de homenaje o también inspiración como en un grupo de poetas que deambulan por la ciudad y de poetas como jóvenes. Y empecé a leer mucho sobre generaciones literarias, ¿no? Como que leí mucho a los contemporáneos, también me aventé como toda la vida de Salvador Novo, que es bellísima, bueno, no bellísima, pero me encantaría algún día poder hacer una adaptación de como de un libro que tiene Salvador Novo que se llama La Estatua de Sal. Y pues nada, como que me peiné así todas las historias, todas las anécdotas, como todo lo que estas generaciones como de poetas como que hacían, se juntaba, o sea, como la vida de estos grupos de jóvenes que querían hacer poesía y que se juntaban entre ellos como para compartir, como para ver sus escritos, pues para ser jóvenes, básicamente. Eh, entonces, como que leí eso, leí como, estudié a varias generaciones, que todas han, que ha habido varias generaciones como de escritores muy importantes aquí en México, y como para ver cuál de estas generaciones podía ver, o sea, o me interesaba poder como hablar de ella, y eventualmente como que todas me gustaban, y dije, bueno, voy a crear mi propia generación que no existe, ¿no? Entonces, pues sí, al final como que un poco de ahí salió, como como a partir de los detectives salvajes, de intentar como contar una historia como no similar, pero hablar como de ese grupo de jóvenes que escriben.
y pues ya como intentar encontrar como mi propia historia y mis propias líneas narrativas a partir de un grupo de personajes que obviamente están obsesionados con Bolaño y con todas las otras generaciones de poetas que les anteceden. Sí, como dices, es más una inspiración que en sí hacer la obra. Por lo que tengo entendido y lo que te he escuchado, ¿qué tan difícil fue la creación de ese guión? Porque no fue como tal una historia de un solo personaje, del inicio, desarrollo, final, sino una historia de varios personajes, que cada uno tiene sus problemas, ver cómo los van solucionando. ¿Qué tan difícil fue eso, no? Porque a veces, tal vez en los cortometrajes es un solo personaje, pero aquí, como dices, en largometraje, son varios personajes. Y también en ese momento donde te encariñas, no sé si te llegó a pasar que te encariñas con ese personaje, pero sabes que le tiene que pasar su desarrollo de personaje, que es como de, ay, no quisiera, pero es por el bien, ya verás por qué. Pues sí, o sea, de entrada yo quería que fuera coral, o sea, creo que eso era algo que desde el principio estaba ahí. Y me acuerdo que cuando estaba escribiendo el primer tratamiento de guión, me acuerdo que vi mucho El Callejón de los Milagros. Sí, como que la estudié mucho, como que sé a ver cómo funciona esta línea y a ver, y pues sí, que al final como son varios personajes que coinciden como en un espacio geográfico y como que cada uno, también creo que me aventé Magnolia, o sea, como que estuve viendo varias películas que justo son como de estructuras narrativas corales y que al final de cuentas como pues son como personajes que coinciden en un punto geográfico o en un grupo, pero pues que cada uno tiene como su propio desarrollo individual. Y pues nada, o sea, sí fue un poco más complejo como a nivel de tiempo, pero pues al final, pues la cosa es que cada personaje pueda tener como su arco narrativo propio, ¿no? Y, o sea, pues al final es como si hubiera escrito como cuatro películas, o sea, como si hubiera escrito la película desde el punto de vista de este güey, la película desde el punto de vista de ella, la película, y al final fue una cosa como de trabajo en escaleta, como de ver cómo vas combinando esas piezas para que cada uno como que vaya avanzando a la par. Que es una cosa pues de escaleta, o sea, de pegar fichas en la pared y ir moviendo piezas. ¿Y cómo explicarías esta experiencia que como tal va apenas empezando, ¿no? Porque acabas de terminar de filmarla Ujú. y ahorita pues ya falta la postproducción, después es distribución. Esta primera parte, ¿cómo la describirías? La de la preproducción, Ujú. Bueno, ya de todo lo que ya ahorita has hecho, que es grabar, de la creación de la historia, buscar quiénes iban a ser los personajes, y ahorita me imagino que ya estás en esa etapa de postproducción. sí. Entonces, lo que llevas, ¿cómo describirías esa experiencia? Pues para mí fue mucho aprendizaje en muchas cosas, ¿no? O sea, de entrada fue la primera vez que trabajé con un crew tan grande. La verdad es que no tengo idea cuántas personas éramos, pero pues era un crew enorme. Había, pues obviamente como tener cuatro personajes principales, pues te obliga a que el cast sea era una película muy grande, o sea, era una película, yo no lo dimensionaba, pues como que lo escribí y en el momento que mis productores sacaron los números, me dijeron, te manchaste un poco, la verdad. Porque sí, o sea, había muchas locaciones, había muchos extras, había muchos personajes secundarios, había, o sea, sí fue como una cosa a nivel de producción, como de muchos elementos, de mucha gente que tenía que jugar. Eh, yo no lo dimensionaba, pues obviamente estaba como muy acostumbrada a producir como en chiquito, ¿no? O como a producir como muy cuequero, como muy, Ujú. pues aquí tengo mis 15 compañeros y mis cámaras, o sea, y pues no, obviamente, pues fue un proyecto que requirió mucho más dinero, ¿no? Le tuve que entrar a aprender de todo lo de los fondos de financiamiento. Tuve que sentarme con mi productor, pues también aprender cómo hacer mis carpetas, ¿no? O sea, las hacíamos entre los dos, pero pues es que es muchísimo trabajo para que lo haga una sola persona. Siento que aprendí muchísimo de financiamiento, siento que aprendí mucho de producción, o sea, de estar observando cómo trabajaban mis productores, ¿no? Y cómo se delegaban, como las funciones entre todas las personas, como el departamento de producción. Eh, Siento que aprendí mucho de dirección de actores también, como al ver cómo las directoras de casting
O sea, yo pedí estar en todos mis castings, como que yo quería verlos todos, o sea, como que quería ver absolutamente todos, porque generalmente se acostumbra que el director de casting ve muchos actores y luego hace una pequeña selección y luego esa selección se la mandan al director. Y yo más bien sí les dije a esta chica, sí, yo quiero ver todos. Sí, o sea, no me hagan una selección, yo quiero estar ahí y yo quiero, pues quiero, y yo me aventé mi proceso, o sea, me aventé el proceso de casting con ellas como, creo que duramos como 2 meses o 3 y yo veía todos los castings, o sea, en todos los castings estuve, yo no los dirigía, pero yo quería estar ahí. Entonces, como que lo que creo que estuvo bien padre es que yo pude entender cómo ellas dirigían a los actores, ¿no? O sea, como, y también como que estuvo muy bonito eso, como ver cómo las directoras de casting le daban la lectura a los personajes, cómo ellas iban entendiendo qué pasaba, de repente ver a 4 o 5 actores decir el mismo texto varias veces y decir, ah, claro, así era, o esto no me lo había imaginado, pero funciona, ¿no? Y como que siento que la verdad es que el trabajo con actores fue algo que disfruté muchísimo, pero porque le dedicamos un montón de tiempo. O sea, pues sí, el casting eso fueron, sí, 3 meses. Y una vez que teníamos el cast principal seleccionado, yo creo que ensayé con ellos como 2 o 3 meses. O sea, sí fue un proceso muy largo de trabajo con actores que yo pues disfruté muchísimo y obviamente eso me hizo llegar mucho más segura al set, pues. O sea, yo ya llegué al set sabiendo qué iba a hacer y como por dónde tenía que buscar como el trabajo con ellos. Y mira, ya estamos a nada de acabar la entrevista, pero antes quiero preguntarte si tienes expectativas de qué va a pasar en el futuro con este largometraje o prefieres ir conforme al día. Y también si todo sale bien, como en cuánto tiempo crees que este largometraje salga a la luz. Pues como todavía estamos como terminando el financiamiento o sea, ya hay un primer corte y el corte final lo tenemos que tener en noviembre. O sea, sé que para noviembre tendrá que haber un corte final. La postproducción posiblemente se termine como en abril, mayo del próximo año. Y pues de ahí en adelante es buscar como en dónde estrenamos, o sea, como empezar a inscribir a festivales y ver qué festival pues o sea, pues nos acepta para estrenar con ellos, ¿no? Y pues eso, o sea, como que yo tengo como en mi cabeza de, bueno, lo que está en mis manos hacer, lo voy a hacer. O sea, lo que está en mis manos es terminar de editar, estar al pendiente como de los procesos de edición, o sea, estar al pendiente de cumplir mi calendario de trabajo, ¿no? O sea, como esas cosas sí las puedo controlar. Y pues lo que no puedo controlar es en dónde se estrena, ¿no? Entonces, como que también siento que pues no puedo hacer nada, ¿no? O sea, lo que puedo hacer es terminar bien mi película, hacer un plan o una estrategia como de inscripción de festivales o de distribución y pues un poco como ahí está el soltar, básicamente. Como de, bueno, yo hice lo mejor que pude en lo que me tocaba y ahora toca pues, que la peli tenga su propia, mm, como su propia vida, ¿no? No lo puedo controlar. Sí, que la peli haga su trabajo. Ujú. Y pues, em, esta sección la creé para que la gente conozca a los cineastas mexicanos, pero también para que otros artistas, no solamente gente que se quiera dedicar al arte, vea que es posible, porque a veces te digo, ¿no? O sea, dices es un mito, pero aún ese mito a veces se hace muy real y mucha gente se cree la idea de que no se puede, que según uno se muere de hambre, porque no me imagino cuánta gente en toda la historia de México. ¿Cuántos nos quedamos sin muchos artistas por Ujú. ese miedo a veces? Por eso es que siempre hago estas últimas preguntas, ¿no? Para que la gente, aparte de toda la entrevista que ya vio, que se identifique, diga, ah, eso, también como unas ya dirigidas hacia el público. Entonces, ¿tú qué consejo le darías a la gente que se quiere dedicar al cine o al arte en general? Pues siento que es una decisión muy fuerte, o sea, porque justo. O sea, siento que es una decisión que si en serio la sientes muy adentro de ti, que le hagas caso. O sea, si tu voz te dice, pero siento que el hacerle caso implica un chingo de responsabilidad. O sea, implica también como asumir que vas a trabajar un chingo
O sea, es que siento eso, o sea, es que luego siento que uno piensa que el arte es como bien divertido y bien, ajá, es que hay como un montón de cosas ahí como de, claro, de que hay como mucha flojera, hay mucha holgazanería y mucho como, ay, tengo que esperar a que llegue la inspiración y pues la verdad, ¿no? O sea, o sea, sí siento que es como una decisión de, ok, hazle caso a esa intuición que tienes, pero comprométete con ella. O sea, de si le vas a hacer caso y si vas a tomar este camino, te tienes que comprometer muy cabrón. O sea, y que también hay una cosa que siento que luego pasa mucho, que hay como una cosa bien distinta en que te guste ver el cine y que te guste hacer cine. O sea, porque sí, o sea, como que siento que mucha gente luego dice, ay, quiero estudiar cine porque me gustan ver películas, pero, pero pues es abismalmente distinto, pues. O sea, requiere un chingo de compromiso, requiere un chingo de trabajo, pues, o sea, yo trabajo todo el tiempo, o sea, trabajo en los proyectos que me dan de comer y en mis tiempos libres trabajo en mis proyectos, ¿no? Entonces, básicamente, pues nunca tengo, pero pues es que yo sé que si en mis tiempos de descanso no escribo yo mis propios proyectos, pues nunca nadie los va a escribir por mí, ¿no? Entonces sí siento eso, o sea, que les recomiendo, pues que sigan su intuición, pero que si la siguen se comprometan hasta las últimas consecuencias con eso, ¿no? Y que sí se necesita mucha disciplina también. Y se necesita autodisciplina, que es lo peor. O sea, porque nadie te va a estar persiguiendo para que escribas tu película. Solo tú te vas a estar persiguiendo para que escribas tu película. Y nadie te va a estar persiguiendo para que filmes tu cortometraje. O sea, necesitas como desarrollar una cosa de autodisciplina muy cabrona, pues pues sí. Ahora, Ujú, para ti, ¿qué es el fracaso y cómo ha llegado a ayudarte y ujú. no? Como qué experiencias a veces te ha llegado el fracaso, porque a veces uno cree que el fracaso es eh, malo, pero a veces es enseñanza. O sea, tal vez no fracaso, pero esas malas cosas que llegan a pasar y que tal vez uno diría ya está aquí, pero como a veces eso ayuda como que a seguir adelante. Pues yo en realidad lo siento siempre como un aprendizaje, pues, o sea, yo la verdad es que no siento esta cosa como del fracaso, ¿no? O sea, pues es que al final justo es como, ok, bueno, ¿qué puedo aprender de esto? Bueno, ¿qué puedo aprender de esto? Bueno, la cagué aquí, ok, ¿qué puedo aprender de esto para que no me... O sea, es que siento eso como, digo, y obviamente, y uno tiene que aprender a lidiar, es que no lo llamaría fracaso, pero pues uno tiene que aprender a lidiar con la frustración también, ¿no? O sea, metes tu película o metes tu corto y pues a lo mejor lo metes a 5 convocatorias y te rechazan, ¿no? Y pues uno no puede como tirarse a llorar y decir, ay, o sea, pues más bien como que siento que esta cosa que pareciera que es un fracaso, en realidad es como, bueno, pues cómo, o sea, ¿qué le hace falta a mi proyecto entonces, ¿no? ¿Cómo lo reviso? O sea, cuál es la evaluación del proyecto? ¿Qué comentarios dijeron? ¿Cómo lo puedo mejorar? O sea, como que siento que pues eso, como que al final el fracaso sí es pues una oportunidad para aprender. ¿Y cómo te ves en 5 y 10 años? Ay, no sé. Pues no sé, o sea, digo, en 5 años seguramente pues escribiendo todavía, o sea, yo creo que escribiendo, o sea, posiblemente escribiendo y me gustaría, ojalá que en unos años después de que estrene mi película, sí, la verdad es que sí me gustaría entrarle a dirigir series, o sea, siento que estaría padre como en algún momento meterme a poder dirigir contenidos de series. Y descubrir otro mundo, ¿no? Porque ha de ser, bueno, es más difícil, bueno, no difícil, pero son diferentes cosas, una película, un cortometraje y una serie. Ujú. ¿No? Y ya por último, sigues joven, pero si pudieras, ¿qué le dirías a esa joven Nancy que apenas está haciendo sus pininos en el cine? No, pues que lo haga. Sí, que va a estar cabrón, pero que va a estar bien al final. Pues muchas gracias, Nancy, por esta entrevista. Espero te haya gustado. No sé si quisieras agregar algo antes de irnos. Todo bien, ¿eh? Estuvo padre. Eh, Bueno, pues muchas gracias. Espero les haya gustado esta entrevista. Como te dije, esto es para que más gente sepa del mundo del cine aquí en México y también sobre los cineastas.
Y pues voy a dejar tu Instagram abajo en la descripción por si alguien dice, ah, pues la voy a seguir y que vean más de tu trabajo, ¿no? Porque ahí también está, si no me equivoco, está tu Vimeo, ¿no? Sí, ahí está mi canal de Vime, Ajá, con mis cortos de la escuela, justo. sí, justamente. Bueno, espero te haya gustado y pues esto ha sido todo por esta entrevista. Espero les haya gustado y nos vemos en la próxima entrevista. Muchas gracias, Juan.